Impacto Pentecostés para las Naciones es un canal creado para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo a través de hermosas melodías cristianas y compartir el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, enseñando la sana doctrina a todas las naciones. Impacto Pentecostés para las Naciones: un Señor, una fe, un bautismo. Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estoy saludando a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de este canal Impacto Pentecostés para las Naciones. En este momento queremos compartir un mensaje para nuestra vida espiritual, un mensaje que nos haga reflexionar sobre el poder de nuestro Dios. En este momento vamos a dar lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 16. Dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Si analizamos esta porción de la palabra que habla de un joven que pidió su herencia, pensando, creyendo que si él se iba a otro lado, toda esa plata, todo lo que su padre le había dado, le iba a durar mucho tiempo. Muchas veces nosotros pensamos que el dinero lo es todo. No quiero decir que el dinero no sea necesario, es necesario para muchas cosas. Pero no podemos dejar que el dinero nos aleje de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, lo tenemos todo. Y el título de este mensaje es Volviendo a casa. Así como el hijo pródigo, también muchas veces nosotros nos alejamos de Dios, creyendo que si ya no adoramos a Dios, creyendo que yéndonos lejos nos va a ir mejor. Pero qué equivocados muchas veces estamos. ¿Por qué? Porque el enemigo hace que nuestros pensamientos haya estas cosas para que nosotros pensemos que sin Dios vamos a lograr muchas cosas, pero estamos muy equivocados al pensar de esta manera. Porque nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Así es que no nos equivoquemos ni nos dejemos engañar por esos pensamientos del enemigo que coloca en nuestra mente que nosotros vamos a estar mejores sin Dios. Muchas veces, y hay veces que uno no logra entender por qué las personas se alejan de Dios. Y quizá hay una pregunta que es importante que pensemos y reflexionemos en ella. Y es, ¿qué te hizo Dios? ¿Qué nos hizo Dios para que nosotros nos alejemos de Él? ¿Qué nos hizo Dios
para que nosotros ya no volvamos a cantar, para que nosotros no volvamos a doblar nuestra rodilla, clamar a Él. ¿Qué nos hizo Dios? Para que nosotros no nos volvamos a acordar de Él. Cuando Dios lo único que ha hecho es darnos una salvación y vida eterna. Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dejado esas promesas, las cuales nosotros podemos cogerlas en el momento que nosotros queramos. ¿Dios qué ha hecho? Dios nos ha sanado, Dios nos ha libertado, Dios ha roto esas cadenas, Dios quitó esa venda que el enemigo nos tenía puestos. Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida, pero muchas veces nosotros somos tan desagradecidos con Dios que simplemente nos dejamos llenar nuestra cabeza de pensamientos del enemigo que nos hace pensar que lejos de Dios vamos a estar mejor. Pero tú en alguna ocasión te has preguntado, ¿qué me hizo Dios? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Y quizás tu respuesta es, no, Dios no me ha hecho nada para que yo me aleje de Él. Pero entonces, ¿por qué muchas veces culpamos a Dios de lo que nos pasa cuando simplemente lo que está sucediendo en nuestra vida es nuestra responsabilidad? Nosotros somos los culpables que nos sucedan tantas cosas porque nos hemos alejado de Dios. Dios no tiene la culpa de tus problemas y de mis problemas. Dios no tiene la culpa de nuestras inseguridades. Dios no tiene la culpa de que no tengamos dominio propio. Dios no tiene la culpa de que nosotros le demos rienda suelta a nuestra carne. Muchas veces nosotros culpamos a los demás por todo lo que pasa en nuestra vida, cuando el único culpable hemos sido nosotros mismos. Nosotros debemos empezar a mirar y a reflexionar de que lo que está sucediendo en nuestra vida es nuestra responsabilidad y nosotros debemos asumir las consecuencias de todas las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a un arrepentimiento? Y quizás nosotros lo hemos hecho no con un corazón sincero, sino simplemente para que los demás nos oigan. Nosotros debemos hacer un verdadero arrepentimiento para que entonces el Espíritu Santo llene nuestro corazón, llene nuestra vida, para que así podamos hacer todas las cosas como a Dios le gusta. Quizás en este momento tú estés pasando un momento difícil, una situación difícil, y por todo lo que estamos viviendo es un momento también difícil. Pero si Dios está en tu vida, todo lo podemos solucionar, todo tiene solución. Pero si tú has dejado a un lado a Dios, es momento de volvernos a Él, para que así Dios empiece a colocar paz, empiece a colocar gozo, empiece a colocar tranquilidad en nuestra vida. Quizás tú, en este momento que estás alejado de Dios, estás quizás diciendo, bueno, es que el hermano, la hermana tuvo la culpa. Pero déjame decirte que quizás, y como dice un dicho popular, esa fue la gota que rebosó la copa, pero no es la causa de que tú te hayas alejado. Eso no puedes decir que tú o echarle la culpa a los demás. No, quizá esa fue la gota que rebosó la copa, como decía anteriormente. Pero entonces la situación que tú estás viviendo, tú tienes que asumirla con responsabilidad. Entonces nosotros necesitamos creer más en la presencia de Dios. Necesitamos buscar más la presencia de Dios para que así Dios empiece a obrar en nuestra vida. Entonces no podemos echarle la culpa a los demás, porque déjame decirte algo, querido amigo o querido hermano que te has alejado de Dios. El culpar a los demás no nos va a justificar, ni Dios va a decir, no, es que pobrecito, es que mira, es que lo que le hicieron, no, porque Dios nos dio autoridad, Dios nos dio
un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es que no tenemos excusa delante de la presencia de Dios. Muchas veces uno dice, no, es que yo me alejé por tal persona, por tal, o porque miré esto, porque me hicieron aquello. No, no vamos a justificarnos delante de Dios, porque eso quiere decir que nosotros somos niños espirituales todavía, que no hemos crecido, no hemos madurado. Y debemos dejar ya de ser niños para empezar a vivir una vida ya madura espiritualmente y empezar a afirmarnos más en la presencia de Dios. Como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Entonces, no debemos poner nuestra mirada ni en el pastor, ni en el hermano, ni en la hermana, ni en el líder, sino en nuestro Dios, que es el único que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros y nos dio el privilegio de poder ser hijos de Él, y nos dio esa salvación y esa vida eterna. Así es que no tenemos pretextos para alejarnos de Dios, porque aquella persona que se aleja de Dios y no quiere volver y saca excusas, es porque vino tiempo atrás pensando en alejarse de Dios. Y lo que pasó en el momento solo fue una excusa para poder salirse, para poder alejarse. Porque déjame decirte algo y compartirte un corto testimonio. Hubo un momento en mi vida también que llegó un momento tan difícil en mi vida que yo sentí que el mundo había caído encima mío, que todo lo que yo había edificado se había derrumbado en un abrir y cerrar de ojos, que todo se había derrumbado, que yo pensé que ya no podía salir de esa situación. Me llené de depresión, me llené de tristeza, me llené de odio, de rabia, de tantas cosas, que en algún momento de mi vida sí dije, yo no vuelvo más a la iglesia, ya no voy a buscar más de Dios, yo dejé de orar, yo dejé de hacer todas las cosas que venía haciendo, porque yo quería alejarme. Pero también no pasó mucho tiempo cuando Dios empezó a inquietar mi vida para que empezara a buscar nuevamente de Él. Y es ahí cuando uno empieza a reflexionar, empieza a ver, empieza a analizar por qué ha pasado todo esto en nuestra vida. Es ahí, es el momento cuando uno empieza a mirar qué fue lo que hice mal. Porque no puedo empezar a echarle la culpa o a señalar culpables cuando la culpa fue mía por tomar una mala decisión. Y fue en ese momento que cuando doblé mis rodillas y le dije, Señor, perdóname y quiero que tú me llenes, porque déjame decirte que cuando uno siente la presencia de Dios es algo hermoso, es algo extraordinario, es algo que uno no puede expresar, no puede quizás decir, bueno, me siento así, porque es algo que es impresionante, que es sentir la presencia de Dios. Pero cuando tú dejas de sentir la presencia de Dios, tú sientes que te ahogas, que te asfixias, que te falta el aire, que ya todo te molesta. Pero cuando la presencia de Dios mora en uno, pueden venir vientos, pueden venir tempestades, pueden venir huracanes, pero tú vas a tener paz y vas a tener gozo. Y vas a poder decir, gracias Señor por esta tormenta, por toda esta situación, porque tú me estás enseñando a madurar y a crecer espiritualmente. Y tú me estás afirmando o tú estás viendo algo en mí que necesito cambiar. Decirle, Señor, muéstrame qué área de mi vida necesito cambiar para poder agradarte a ti, para poder hacer las cosas como tú quieres que yo lo haga. Mira que, y entre esto, podemos ver también un ejemplo en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías capítulo 20, versículo 7. Vamos a ver algo
que nos va a hacer también reflexionar. Y dice Jeremías capítulo 20, versículo 7 al 9, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mira estas palabras. Estas palabras en un momento determinado impactaron mi vida. En un momento determinado impactó en gran manera mi vida. Porque hay veces es fácil culpar a los demás en vez de asumir nuestra responsabilidad. Pero mire que el profeta Jeremías estaba atravesando una situación difícil, donde estaba siendo escarnecido por predicar la palabra de Dios. Y quizás eso no nos ha pasado a nosotros. Nadie se ha burlado de nosotros, o puede que sí lo hayan hecho. Pero mire que él también tuvo un momento de debilidad y dijo: ya no voy a predicar más esa palabra, ya no voy a hablar más de Dios. Pero ese fuego, cuando tenemos el fuego, cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, hace que nosotros sigamos adelante sin mirar atrás, mirando siempre a la meta, mirando y asumiendo la responsabilidad de nuestros actos y decir: yo necesito cambiar, yo necesito hacer las cosas bajo la voluntad de Dios y no la mía. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, dice que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Entonces, qué hermoso es que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y mire que a pesar de todas estas situaciones que estaba pasando Jeremías, él optó por seguir predicando la palabra. Él optó por seguir hablando de Dios. Dice, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando la presencia de Dios mora en nuestra vida, así digamos, me voy a alejar, no voy a predicar, ese Espíritu Santo, ese fuego que hay en nuestra vida, nos va a hacer tomar nuevas fuerzas y vamos a seguir predicando, pase lo que pase, como dice la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, porque a eso es lo que Dios nos ha mandado. Dios nos comisionó a predicar la palabra de Dios y a redarguir, a corregir, a aconsejar, y eso es lo que estamos haciendo para que muchos puedan llegar, puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Dice que él estaba pasando por un momento difícil, pero él no abandonó esa misión que Dios le encomendó. Cuando uno ama a Dios, las situaciones, las circunstancias difíciles que pasen en nuestra vida no van a lograr que nos alejemos de Dios. Por eso es importante que nos enamoremos cada día de Dios. Si nos ponemos a hacer un ejemplo, cuando en un tiempo determinado tuvimos, nosotros puede decir, tuve mi novio, después mi esposo, y cuando usted tuvo su novia, ¿qué es lo que usted hacía para que ella se sintiera feliz? Porque usted estaba enamorado. Entonces, cuando uno está enamorado o enamorada, uno trata de cambiar por agradar a la persona que ama, o trata de darle gusto en lo que esa persona quiere. Cuando nos enamoramos de Dios, nosotros también estamos atentos, nuestro oído atento a oír la palabra de Dios y a cambiar cuando Dios nos dice que cambiemos, y a dejar el pecado cuando Dios nos dice que dejemos el pecado. Podemos ver
que el hijo pródigo, vamos a leer que el hijo pródigo, llegó un momento en que él recapacitó, él pensó, él reflexionó. Versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Mire, él reflexionó, recapacitó, recordó que en la casa del padre, de su padre, había abundancia de alimentos. Pero mire que él no se quedó sentado, él no se quedó lamentándose, él no se quedó diciendo: yo aquí estoy aguantando hambre y en la casa de mi padre hay abundancia. No, él dijo: yo voy a volveré a mi padre. Y eso es lo que uno debe hacer, dejar el orgullo a un lado, dejar todo lo que está impidiendo que nosotros recibamos la bendición, dejarlo a un lado, desecharlo de nuestra vida. Se imagina que por un momento el hijo pródigo se hubiera llenado de orgullo, hubiera dicho: no, pues, pero ¿cómo, con qué cara regreso a mi casa? ¿Con qué cara voy a mirar a mi padre? ¿Con qué cara voy a regresar así arruinado, acabado, destruido? Porque esos son los pensamientos que el enemigo coloca en nuestra vida y hace que nuestro corazón se llene de orgullo para que no volvamos nuevamente. O quizás pensamos: ¿qué dirá el hermano, qué dirá la hermana de cómo estoy volviendo? No, usted solo piense en cómo lo va a recibir su Padre Celestial, cómo lo va a recibir nuestro Dios. Él está con los brazos abiertos, extendidos en el momento que nosotros queramos volver a Él. Él está con sus oídos atentos en qué momento decimos: Señor, ayúdame, para ayudarnos. En qué momento podamos decirle: Señor, aquí estoy, haz con mi vida lo que tú quieras. Y tener el valor de volver nuevamente. Versículo 20 dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira qué impactante es la palabra de Dios. Cuando nosotros le ponemos sentido a esa palabra, nos enamoramos de esa palabra. ¿Por qué? Porque nos llena de esa satisfacción de saber que nuestro Padre no nos va a rechazar, de que nuestro Padre está con sus brazos extendidos, que nuestro Padre está dispuesto a recibirnos sin importar la condición en la que lleguemos a Él. ¿Qué estás esperando para volver a tu Padre? ¿Qué estás esperando para volver a Dios? Dios no nos va a dejar a un lado. Si nosotros le buscamos, si buscamos a Dios, Dios se va a dejar hallar, porque Él no desecha a nadie. Dios no nos va a desechar. Y dice el versículo 20 que cuando el hijo aún estaba lejos, lo vio su padre. Versículo 20, vamos a volverlo a leer, dice: levantándose vino a su padre, cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermoso. Dice que fue movido a misericordia. Dice que cuando el padre lo vio de lejos, aún venía de lejos, pero mire cómo es tan grande el amor de un padre, que él le reconoció aún estando lejos. Pero mire que cuando ya estuvo cerca su hijo, dice que el padre no miró en qué condición él llegó. Él no miró si su ropa estaba rota, estaba sucia, cómo llegó su hijo. Él corrió, lo abrazó, dice que se echó a su cuello y le besó. Y eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros.
Él no está mirando si nuestra ropa está sucia, oliendo quizás mal. Dios simplemente nos abraza, nos da un beso y se alegra de que su hijo regrese nuevamente a casa. Por eso la invitación en este momento es de que volvamos nuevamente a Dios, que volvamos a la casa de nuestro Padre Celestial, porque Él está dispuesto a ayudarnos a seguir adelante. Cuando volvemos a Dios, Él nos viste con un mejor vestido y nos pone un anillo, que el anillo significa autoridad, y le coloca el calzado de nuestros pies. Eso lo encontramos en el versículo 22. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y cuando un hijo decide volver a casa, también hay fiesta en el cielo. Así es que, mi querido hermano, si tú te has alejado de Dios, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy nuevamente, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras, dejando el orgullo a un lado y humillémonos delante de la presencia de Dios. Y Él dice que nos va a colocar el mejor vestido y nos va a volver a colocar ese anillo que significa autoridad. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, este versículo me hace ver algo, y es que cuando nos alejamos de Dios, el enemigo nos desviste, nos desnuda, nos deja, andamos desnudos, andamos sin calzado, andamos descalzos y nos quita esa autoridad que Dios en un tiempo nos dio. Entonces, no es tiempo de mirar atrás, no es tiempo de recordar ya el pasado, es tiempo de dejar el orgullo y es tiempo de volver nuevamente a casa. Dice que hay fiesta en el cielo, y no solo hay fiesta en el cielo, sino que recuperamos las promesas de Dios. Y lo más importante, recuperamos la salvación y la vida eterna. Hay un versículo impresionante, impactante en Isaías 49:5, 49:15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Hace una pregunta y ahí está la respuesta. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Puede que la mujer que dio a luz un hijo, puede que ella se olvide, pero Dios nunca se va a olvidar de ti ni de mí. Dios siempre nos tiene en su memoria. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Aunque ella dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios por nosotros es un amor ilimitado, un amor que no se acaba, un amor que no se termina, es un amor que siempre va a estar ahí, es un amor eterno. Y aún así, nosotros lo dejamos con los brazos extendidos. Pero ya no es tiempo. Ya no es tiempo de dejar a nuestro Dios con los brazos extendidos. Es tiempo de volver a casa. Si tú te has alejado, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname, y hacer un verdadero arrepentimiento. Tú que estás allí en tu hogar, vamos a hacer una oración pidiéndole perdón a nuestro Dios, diciéndole a Dios que reconocemos que nos hemos equivocado, que le hemos fallado, que ya no queremos seguir viviendo esa vida como la estamos viviendo, una vida desordenada, una vida vacía, una vida arruinada, no, porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere darnos algo mejor. Así es que si esta palabra ha tocado tu vida, hagamos esta oración y pidámosle perdón a Dios. Maravilloso Dios, en este momento, Rey precioso, te damos gracias, Señor amado, porque tú has tocado nuestra vida, porque tu palabra, Señor, porque tu palabra tiene poder y vida eterna, porque tu palabra, Señor, ha hecho algo especial en mi vida.
Aquí estoy, mi amado Dios, reconociendo que te he fallado, que he sacado mil excusas para no servirte, para no adorarte, para no hacer tu voluntad. Pero aquí estoy dispuesta a hacer tu voluntad, maravilloso Dios. Perdóname, límpiame, purifica mi vida, Señor. Y haz conmigo lo que tú quieras. Yo sé que tú estás dispuesto a ayudarme, que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Oh, Rey precioso, te doy gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque tú me hablas, porque tú has tocado mi vida, Padre mío. Ayúdame a dejar esa vida, Señor, esa vida desordenada, esa vida, Señor, que no le ha dado sentido. Esa vida que cuando busco, Señor, por todas partes, llenar ese vacío y no lo puedo llenar, y yo sé que solo tú puedes llenarlo. Padre mío, yo estoy dispuesta a hacer tu voluntad, mi amado Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo cada día. Impacto Pentecostés para las Naciones es un canal creado para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo a través de hermosas melodías cristianas y compartir el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, enseñando la sana doctrina a todas las naciones. Impacto Pentecostés para las Naciones, un Señor, una fe, un bautismo.